Bueno, por cierto, la cuarta falla eléctrica en lo que va de mes y en esta oportunidad no solo fue la capital, bueno, sí, la capital, pero fue en varios estados y además el aeropuerto internacional de Maiquetía. Claro. Otra de las herencias de Hugo Chávez. Ya no hay iguana que echarle la culpa. No, ya la iguana pobrecita, se murió, ya está disecada la iguana. Se acabaron las iguanas. De comer tanto cable. Profesor, le quería preguntar algo al embajador. Sí, como estamos especulando realmente, ¿no? Como decía el embajador, estamos hablando en voz alta como si no estuviéramos en televisión. Y bueno, no hay otra forma de abordar este tema porque, por supuesto, nadie tiene un dato concreto y si lo tuviera tampoco lo va a revelar. Pero hay dos fechas importantes, embajador, y yo supongo que son tomadas en cuenta a la hora de20 un escenario. La fecha de las elecciones del 22 de mayo y las elecciones colombianas. Yo creo que son dos fechas que definen un marco político y entre esas dos fechas podría producirse un hecho que provoque la caída del régimen. ¿Qué opina usted? Bueno, y también está lo que decía Shakespeare, los tics de marzo, que justamente es el 15 de marzo, esa fecha está en el medio de esas dos, que es cuando asesinan a Julio César saliendo del Capitolio. Como yo no soy numerólogo, no puedo decir eso, pero te digo algo. Nunca, y se lo digo, si me permite decir algo primero, yo estoy más que complacido de estar con ustedes porque me recuerdo de viejos amigos, o sea, Eduardo y yo trabajamos juntos, Rita también, Sergio también, y para mí es un motivo de especial complacencia. Pero mirando hacia lo que viene, yo tengo que admitir lo siguiente: nunca, para mí, se han dado tantas circunstancias favorables para que realmente haya una especie de tormenta perfecta para salir de este régimen. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos detiene? La pérdida absoluta de liderazgo, la falta de credibilidad ha hecho que seamos una sociedad que no está inspirada, que no está emocionada, que no está desafiada y que, por supuesto, una farsa electoral no va a ser suficiente. Y mientras eso no exista, a pesar de todos estos ingredientes tan formidables que tenemos, que se están conjugando, el apoyo de la comunidad internacional, entre otros, mientras nosotros no tengamos una inspiración, credibilidad, va a ser muy difícil salir de esto. Porque nosotros, los que no son adversarios, sino los enemigos de la libertad, están confabulados alrededor de todo lo que les da poder y saben que no tienen otra salida que quedarse ahí. Bien, y precisamente si Maduro en estas elecciones del 20 de mayo gana su votación, porque no podemos decir que es una elección, no se está eligiendo a nadie, simplemente se está ratificando un voto, ¿qué va a pasar con los venezolanos? ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Va a arreciar contra los líderes de la oposición, contra el pleno de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Qué va a pasar con los venezolanos? No, te faltó una pregunta. ¿Qué va a pasar con Henry Falcón? ¿Qué va a pasar con Henry? Bueno, sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener una abstención activísima, de que la abstención no puede ser simplemente quedarse en las casas. La abstención puede buscarse de otras maneras que el mundo entienda lo que está sucediendo. El problema, entre otros, yo cambiaría a un obispo venezolano por 30 o 40 miembros de la Asamblea Nacional. Han demostrado mayor coraje, mayor dignidad, mayor capacidad de independencia que lo que han logrado todos los políticos. El día que yo vea empresarios en serio, no instrumentos de los empresarios, banqueros, trabajadores, unidos con rectores, académicos, gremios, etc., esa es la combinación que el país necesita. Pero ¿quién genera hoy en Venezuela el entusiasmo, la credibilidad y la confianza suficiente como para que esas personas se incorporen a un proceso de rescate de la libertad? Cuando ellos ven el comportamiento de los que vienen a lo largo de estos años manejando lo que llaman la oposición, no pueden confiar en ellos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Mientras que no surja. Yo creo que para mí, el país se ha acostumbrado a que en Venezuela se maneja desde el distrito Sucre, desde la parte este de Caracas, y se han olvidado completamente de un país extraordinario. He conocido gente maravillosa en todos los rincones de Venezuela, que no forman parte, y por una razón del proceso, porque en Venezuela los liderazgos se hicieron casi todos en Globovisión, son líderes mediáticos,
En la medida en que salieran en la televisión, la gente los conocía, los apoyaba o no. No son realmente líderes, han sido simplemente dirigentes mediáticos. Y así no se sale de una situación como la que estamos. Me voy a ir, hemos como que intentado sostener la esperanza en el descubrimiento de una salida, ¿no? En esta conversación, pero me voy a ir hacia el otro extremo. ¿Qué es lo que nos frena de ser Cuba, de estar 60, ya tenemos 20 años? ¿Qué es lo que nos impide estar 40 años más así? Nada, seguimos así, nada. Incluso los cubanos están mejor que nosotros, porque en Cuba le dan pollo una vez a la semana o cada 2 o 3 semanas, pero se lo dan. O sea, le funcionan, los colegios le funcionan ahora, sus pobres hospitales le funcionan. En el fondo, proporcionalmente, está mejor que nosotros. Nada garantiza, si nosotros seguimos en una actitud pensando que la libertad no tiene costo, que esto es gratuito, que nos lo van a dar, veo la perpetuidad puede ser el final de esta tragedia venezolana. Bueno, ahora, sin embargo, embajador, yo creo que es una exageración decir que los cubanos están mejor. Usted sabe perfectamente bien que nuestro querido pueblo cubano está peor todavía. Y claro, como dice Carla, hicieron falta 60 años para apaciguar de esa forma al pueblo cubano. El viernes pasado metieron preso a varias damas de blanco, no las han soltado todavía, pero es la única manifestación pública que se da en Cuba, que permite el régimen en Cuba. En Venezuela hay 10 y 15 manifestaciones diarias. Peleas diarias, Sí, manifestaciones diarias. Realmente el pueblo venezolano no se rinde. Cierto. Ahora, ciertamente, falta una chispa, falta un liderazgo. De repente no hace falta un liderazgo porque el muro de Berlín se cayó sin partidos y sin televisión y sin medios de comunicación. Es decir, el propio pueblo necesita, sí, un momento de inspiración para dar ese paso. Yo creo que la respuesta que quería Carla. Pero usted, que tiene esa experiencia, sabe que se puede producir una ruptura sin que aparezca un Mesías. Pudiera darse tal vez... Se escribieron, miles de libros se han escrito por qué cayó el muro de Berlín. No hay un libro que dijera que el muro de Berlín iba a caer. Porque yo una vez le dije a los militares, mejor apréndanse el Estatuto de Roma que el alma llanera, porque lo van a necesitar cuando un pueblo se le suelta las riendas, que no hay hora ni calendario. Y fue cuando el pueblo alemán, como dice Eduardo, sin líderes, se presentaron un día y salieron del otro lado. Y los líderes, Gorbachev preguntaba qué estaba pasando, y bueno, que la gente pasó al otro lado. Eso puede suceder, pero también recuérdate que venía la inspiración del Papa, de Wojtyla, que estaba empujando con el tema de Polonia. Eso no fue tampoco de la noche a la mañana, que había creado una cierta inspiración potencial y latente en el pueblo de Alemania Oriental, y eso fue lo que lo provocó. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que sin la menor duda nosotros tenemos gente valiosísima y valiente y que lucha. Lo que pasa es que la gente lucha más que los dirigentes políticos. Nos quedan 2 minutos, le doy 30 segundos a cada uno. Sergio, ¿querías? No, quería comentarles, porque existe la posibilidad de que pudiera darse algún tipo de juicio en contra del presidente o de funcionarios del gobierno de Maduro. Incluso el Tribunal Supremo en el exilio tiene previsto tomar una decisión con respecto al presidente Maduro, incluso el día de mañana. Eso es muy importante, la orden de captura, la investigación internacional. Sí, no sé si de pronto por ahí pudiera darse esa salida que tanto espera el pueblo venezolano. Son elementos de cooperación, yo hablaba con los magistrados, de elementos de cooperación muy importantes, porque hay que irlo cerrando. Es como lo están amarrando, un cerco profiláctico a esta gente, que lo irán sintiendo, ya no pueden viajar a determinados países, y eso tiene consecuencias. Pero él puede ser apresado, ¿usted lo cree factible o es una utopía que sea apresado estando en funciones? No, pero lo debilita. Pues si se aplica la jurisdicción universal, por ejemplo, por los hechos de tortura, y está en Chile, por decir Maduro, y le puede caer, la Interpol lo puede detener perfectamente, aunque sea un jefe de Estado. Así fue el caso de Milosevic en Yugoslavia. Sí. Pero tiene que haber un proceso para llegar a eso. Rita, que es lo que pasó con Pinochet en Londres. Nos quedan 30 segundos, ahí repartidos. Rita, ya, pero no pierdas tiempo, Rita. Va a desaparecer la MUD, ¿qué va a pasar después del 20 de mayo? Ay, Rita. Yo creo que después de ese proceso, esa farsa electoral, tiene que venir una recomposición del proceso político de los venezolanos, de realmente sentarse con la gente que le duele el país y
diseñar otra ruta, pero no lo van a diseñar, eso lo puedo decir, los que han consolidado su poder, en el fondo sacrificando los intereses de nuestra libertad. Y embajador, el país se nos... ¿cuál sería su papel, embajador? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer en ese momento cuando es tan necesaria esa recomposición de los factores 15 opositores? Embajador, 15 segundos. ¿Perdón? Le quedan 15 segundos. Pero yo siempre lo digo, todo lo que soy y he alcanzado se lo debo hacer venezolano. Así que he estado dispuesto todos estos años, yo no vivo de la política, no me paga ningún político, ningún grupo económico, lo hago porque adoro a mi país y a mi gente. O sea y lo hago todos los días. Yo estoy en esto las 24 horas al día y así seguiré. Gracias, embajador, un placer. Gracias, Sergio, gracias, Rita, gracias por la invitación. Eduardo. Gracias a ustedes Por haber estado en sintonía. Fue un programa sabrosísimo. Regresamos mañana con mucho más aquí en Aló, buenas noches. Chao. Este programa fue presentado por Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Polytechnic, Universidad Politécnica en Doral. Enilab Test Now Doral. Russo Tires. Excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día. Donatella Baicarla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Aló, buenas noches.